Hola amigos, bienvenidos a New News. Yo soy Leo Mal, estamos desde las instalaciones del Mitantec aquí en Loma Xicotencatl y seguimos con las entrevistas y estamos cada vez más contentos porque cada vez más gente se suma y eso nos emociona mucho. La persona con la que vamos a platicar ya habíamos platicado con él, pero hoy vamos a hablar de su carrera, de su formación. Abel Benítez, artista plástico, bienvenido. Leo Mal, muchas gracias por la invitación a New News y a toda la banda que conforma el equipo de New News. Gracias por esta invitación. Para mí es importante y es un honor estar siempre con ustedes. La vez pasada que los visitamos allá en La Colmena, pues platicábamos muy enfocado como sobre La Colmena. En esta ocasión nos interesa, o al menos a mí me interesa, abordar y preguntarte un poco sobre tus inicios y sobre tu formación profesional, sobre tu formación artística. ¿En qué momento surge tu interés cuando eras niño o cómo fue tu primer contacto con el arte? Sí, pues es curioso porque pues sí surge desde pequeño y fue algo que dejé muchos años, como que lo estuve rehuyendo porque bueno, no había escuelas. Yo nací en la Ciudad de México, pero en mi época que me tocó, no había como la oferta cultural que hay ahorita para estudiar arte. Ya cuando comencé a estudiar arte fue pasando la secundaria, como por el bachillerato, dije, pues no puedo negarme a esto es lo mío, ¿no? O sea, muchos años, todo el tiempo dibujaba, nunca dejé como de hacer cosas, pero hubo un tiempo que no tenía como esa decisión de ser artista, ¿no? ¿Qué te gustaba dibujar? De muy pequeño, pues caricaturas que estaban en ese tiempo de moda y que siguen estando como superhéroes, los pitufos y cosas así. Cuando, bueno, conocemos como por tradición que la Esmeralda es una escuela como muy respetada y reconocida en nuestro país. ¿Qué significó para ti, uno, estar en esa escuela, entrar y, y qué perspectivas te dio en tu trabajo artístico? Sí, pues justo entrar a la Esmeralda era una búsqueda. Mm, Yo ya había estudiado en una escuela de iniciación profesional, que es de Bellas Artes, te dan como una formación de tronco común. ok. Y tuve la posibilidad de ir a otras universidades como oyente. Estaba en una asociación de estudiantes de artes visuales, artes plásticas en ese entonces. Sí. Y pude ir a la Universidad de Jalapa, en Veracruz, a la de Puebla, a la de Querétaro. O sea, como que estuve conociendo otras universidades. Pero justamente la Esmeralda, por ejemplo, bueno, en ese tiempo la ENAP, la Esmeralda la pasaron al Centro Nacional de las Artes. Y justo ahí estaba una carrera bueno, un área de especialización que es el Centro Multimedia. A mí me interesaba mucho, o sea, esa carrera, esa área era nueva Mm. en México y no existía en las otras universidades. Entonces, solo podía estar ahí y tenía que entrar a la Esmeralda, sí o sí. Del tiempo que tuviste para estudiar, para formarte, para formar tu óptica, tu visión, tu discurso artístico, em, ¿tú tienes algún recuerdo de cómo fuiste aterrizando, cuáles eran tus técnicas artísticas preferidas o predilectas? ¿Cómo navegaste en ese mundo? Sí, pues yo tenía como varias facetas. Mm, Me gustan mucho las convenciones de cómics, de historietas, crecí con los cómics, sí. entonces me gusta mucho dibujar cómics, iba mucho a las convenciones de cómics. De hecho tenía un grupo que se llamaba Saturdín Comics, donde estaba Roberto Estrada el Tigre y Arnulfo Santos, que curiosamente me lo vengo topando acá también en Tlaxcala, donde pues hacíamos disfraces, modelismo y dibujo. En ese entonces caricaturas, viajábamos por todo el país en las convenciones de cómics dibujando. Entonces, tengo mucha influencia del cómic por un lado, entonces el dibujo para mí es una herramienta súper importante. Por ahí la pintura, pero también los nuevos medios y los nuevos soportes digitales como puede ser la fotografía, el video, el ordenador o la computadora y todas las posibilidades que te puede dar ahí. Al principio yo estuve mucho tiempo buscando hacer programación y algunos videos que hice de interpolación y de animación y movimiento, donde pues, trataba como de hacer estas programaciones y hice algunas piezas interactivas. Al inicio de mi carrera lo dejé porque era como demasiadas horas nalga, les dicen, estar ahí en la computadora programando. Creo que ahorita con la inteligencia artificial creo que va a ser Sí. de volada. Eh, ¿cuánto tiempo te tomó sentirte seguro sobre tu propia producción artística?
creo que me sigue costando trabajo esa parte. Nunca creo que te sientes seguro y creo que nunca te sientes a gusto con lo que tienes. A lo mejor sí tienes como un colchón donde dices, estoy listo para lanzar esto, Sí, sí, sí. pero cada vez, o no sé si le pase a todo el mundo, pero yo cada proyecto trato como de reinventarme y no estar haciendo como lo mismo. Eso también es difícil porque a veces hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Uno pensaría que el arte es una línea horizontal, donde pues es tu carrera y posiblemente hasta vertical, donde vas subiendo todo el tiempo, pero no es así. Un proyecto te lleva a otro y a veces retrocedes y a veces avanzas. O sea, no es es una línea de subida, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con los proyectos. Hay proyectos buenos, proyectos malos Sí. y de ahí se va como nutriendo todo y va saliendo el próximo proyecto. ¿Cómo lo experimentaste tú en tu formación profesional o en tu formación artística? ¿Cómo experimentaste esa brecha o ese cambio hacia los medios digitales? Porque, bueno, sabemos que estás involucrado y tienes mucho que ver con el proyecto de Inmensidad, pero si nos vamos en retrospectiva, ¿en qué momento cayó en ti como esa conciencia de que también eso se podía como hacer así? Sí, pues Inmensidad tiene que ver con un proceso interdisciplinar y tiene que ver también con estas etapas que tenía, porque aparte de tener este grupo de cómics, bueno, estudiaba en La Esmeralda y también tenía un grupo de música. Mm, De hecho, tenía dos grupos. Uno se llamaba Canaima y otro Los Acuáticos. Uno era como de música experimental, se mezclaba de todo, y en el otro tocábamos específicamente reggae y ska, pues en el movimiento subterráneo de principios de los 2000, finales de los 90. Y entonces todo eso de repente era como fragmentado. Cuando estaba con el grupo de reggae, pues era como pues estar ahí con ellos. Cuando estaba en el grupo de cómics, pues era otro mundo que no encajaba tanto con lo del reggae. Y cuando estaba en la Esmeralda, tampoco encajaba lo de los cómics, ¿no? Y lo del reggae. O sea, como que siempre estaba separado, eran mundos separados. De pronto decido como ver si se pueden unir. Y de ahí es mi inquietud por los medios digitales y por la multimedia. Un espacio que me permitió mezclar la música con la imagen y de ahí que, pues, de ahí siguiera, ¿no? Algo que me llama mucho la atención, particularmente del proyecto de Inmensidad, es el recibimiento y un poco como la actitud con la que la gente del lugar en donde se lleva a cabo recibe y también promueve. ¿Qué dejó en ti ese tipo de experiencia sobre el trabajo comunitario? Es algo bien interesante. Nosotros cuando proponemos Inmensidad, pues es un proyecto de irruptivo. Tú llegas y propones algo en un espacio sagrado, Claro. en un panteón. Es un espacio súper delicado. Muchos antropólogos nos han preguntado, oigan, ¿cómo lograron hacer todo este clic con la comunidad? La verdad, una fue como el respaldo de las personas que ya me conocían, que conocían como mi trabajo y que nos recomendaron con las autoridades de la comunidad, ¿no? De la Candelaria. Y creo que así estos trabajos previos te van llevando a otros trabajos, pero siempre tienes que tener un respaldo de tu trabajo. O sea, tu trabajo siempre te va a respaldar y te va a llevar a otras cosas. Uno cree que es como muy fácil llegar de A a B, pero es un proceso. A veces uno cuando está joven, pues es bueno que pienses que es así tan rápido. Algunas cosas sí se dan rápidas, se abren las puertas y todo es inmediato, pero a veces hay un trabajo de muchos años que es lo que logra hacer que puedas llegar como al siguiente nivel. Eh, Creo que eso es lo que nos ha abierto el espacio. Inmensidad específicamente es un proyecto interdisciplinar que ya no me pertenece a mí, ya no le pertenece, por ejemplo, a Fernando, que fue alguien que me apoyó mucho en ese proyecto, que a todos los estudiantes que se sumaron y que están ahí, que es el colectivo Rosa Mexicano ahora, y mucha gente que ha pasado por el proyecto Inmensidad. Creo que ya es un proyecto que es de la gente que quiera hacerlo, de la gente que quiera trabajarlo. Si bien nosotros lo iniciamos, ya ahorita es un festival cultural donde participan DJs, participa mucha gente que desde un principio apoyó, incluso sin cobrar un solo peso, ¿no? Sino que se han ido sumando y eso ha construido ya un festival de casi 10 años. Bueno, que 2 nos quitó la pandemia. ¿A qué dificultades te has enfrentado en los trabajos que ejecutas como en comunidad y a qué dificultades te enfrentas en el trabajo a los que te avientas tú solo, tal vez?
Sí, justamente esa es una buena pregunta porque si te comentaba que antes estaba fragmentado como en música, artes y cómics, ahora me siento fragmentado entre mi trabajo personal y mi trabajo interdisciplinar o mi trabajo que es el trabajo que ahora hago en La Colmena, ¿no? O sea, creo que hay una cosa que quiero como integrar, pero que al final el trabajo que hago aquí también son piezas artísticas a un nivel, yo creo que mayor, porque es ya una cosa interdisciplinar, pero también institucional e interinstitucional, que cada vez se va complejizando más, pero que se va haciendo también más grande y que logras abrir más cosas. Aquí ya no solamente es el trabajo entre artistas de diferentes disciplinas, sino también ya estoy vinculando a estudiantes de diferentes áreas, de diferentes universidades, de diferentes instituciones a sumarse a un proyecto para un bien común. Eso se me hace muy interesante de lo que ahora, en donde estoy trabajando, ¿no? Que ya se suman como los proyectos que he trabajado más. Este proyecto mayor que ya se llama La Colmena, donde pues ya no es mi proyecto tampoco, ¿no? O sea, es un proyecto institucional. ¿En qué momento de tu vida entra la gestión cultural y cómo haces para sortear como no ceder tu propia producción artística y tus intereses personales en ser asertivo y trabajar en equipo de forma efectiva? Es, es, es algo... ¿O hay que ceder un rato? También se es vale, algo supongo, complicado, ¿no? porque tienes que ir driblando. De hecho, creo que lo mejor es como conjuntar todo y que vaya creciendo en conjunto en esa parte, sobre todo lo interdisciplinar. Mi trabajo individual, pues es una búsqueda personal y siempre lo va a ser. Mm. Es un autodescubrimiento, es como el camino del héroe. Es un trabajo donde pues cada día, conforme vas avanzando, vas descubriendo cosas, ¿no? Y decides qué camino vas a tomar. Yo últimamente en mi trabajo individual he decidido no tener una meta, un camino. Antes me enfocaba mucho a, voy a exponer a tal lugar, voy a conseguir tal beca, voy a ganar tal concurso. Este, últimamente no me ha jalado tanto por ahí, no me ha llamado la atención. Como que de repente descubrí que ese era mi ego, más lo que yo quería lograr de mi vida y de mi trabajo y de cómo disfruto solamente el camino y la trayectoria y de cómo también así yo me pregunto, es algo que me he cuestionado estos últimos años Sí. y que ya, de hecho el año pasado curiosamente expuse una obra que llevaba empaquetada 11 años. Dejé de exponer, una, porque pues no había como los espacios para los artistas, decidí como luchar un poco porque se abrieran esos espacios, ahorita me parece que se están abriendo, pero mucho tiempo estuvieron cerrados. Este, y pues bueno, creo que en ese tiempo me di cuenta que no me gustaba tanto como... Sí me gusta exponer, pero no me gusta mucho el ambiente que hay alrededor como de espacios legitimados, como galerías, museos, cosas así. Nunca me han gustado, incluso cuando estaba en la Esmeralda, no me gustaba mucho ese ambiente. Mm. Eh, no sé por qué, pero un tiempo sí aspiraba mucho como que a estar ahí. Entonces me pregunté, pues si no te gusta, por qué estás buscando eso, ¿no? Entonces creo que hay muchos caminos, hay muchas alternativas. Y toparme con esta parte interdisciplinar me ha llevado a encontrar otro tipo de satisfacciones, ¿no? Donde, por ejemplo, trabajar con públicos específicos como lo fue trabajar con migrantes, de Mm. pronto dices, bueno, el arte tal vez no puede cambiar al mundo como tal, pero sí incide en él y hace transformaciones en cada persona, ¿no? Entonces, de pronto ver que puedes eh, cambiarle 5 minutos de su vida a un migrante y hacer que se le voltee el chip y tenga una visión diferente, creo que con eso ya vale la pena lo que estás haciendo. Cosa que en una galería pues te dicen, ay, felicidades, que está muy bonito tu dibujo, qué bonito dibujas, qué bonito pintas. O sea, como que alimentan el ego y creo que en la historia de la humanidad el artista siempre ha estado como alimentado y protegido por intereses mayores, Mm. donde por medio de la imagen y
las cosas que generan los artistas controlan a las otras personas, la religión, todo eso. Siempre la imagen ha estado ahí controlando hasta la fecha, ¿no? Entonces, creo que esa energía que tiene un artista, esa energía creadora, que por eso crean grandes esculturas, obras, piezas Sí. conceptuales, si se enfocara en algo más social, creo que la transformación del mundo es más veloz y creo que ya muchos artistas se han dado cuenta de eso y que se han enfocado ahí, ¿no? Ya no tanto seguir esta zanahoria de la fama o de la fortuna o de la beca pues más que la beca, de lo que te ofrece el sistema Sí. y esta legitimación, sino de realmente hacer algo trascendente, ¿no? O sea, una cosa es lo trascendente en un espacio legitimado como un museo y otra cosa es lo trascendente en lo social, en lo humano, No, no, real. en lo real, donde tal vez el artista se disuelve con otras personas, donde eres totalmente anónimo, pero realmente estás generando un cambio, ¿no? O sea, pasa también con la educación, que es otro punto en el que yo creo. Mm. Creo que la educación va a seguir siendo como una revolución, siempre y cuando la encamines a no seguir el sistema educativo. Suena una contradicción, pero Sí. por ahí va la cosa. Hablando de educación, en tu formación profesional te dio la oportunidad de impartir clases en algunos cursos en Nueva York. ¿Cómo experimentaste el feedback? ¿Cómo es para un artista como ponerse en esas situaciones? Sí, justamente ahí fui con el TIPAP, Ujú. que es una de las escuelas donde yo fui de los fundadores, ahora es el EDART. Nunca se ha mencionado que yo fui de los fundadores, curiosamente, pero bueno, es bueno decirlo, nunca lo digo y me han regañado por eso. Unos maestros me dijeron, oye, es que tienes Claro. que cacaraquear todo lo que haces porque otras personillas, se lo clavan, ¿no? O Sí. sea, están hablando de eso y están creciendo con eso. Y es tu trabajo. Yo estuve ahí 6 años. Mm. 6 años formando a muchos chicos que ahorita son parte, ya ni siquiera son emergentes, ¿no? Ya son también todos Sí, sí, unos hemos tenido oportunidad de entrevistar a eminencias varios. y pues bueno, también formé esa escena. Ya me perdí dónde iba la pregunta, pero... No, pues Pero- era como pero cómo sí. lo viviste, o sea, cómo viviste en real la Sí, sí, experiencia de dar estábamos clases. en Nueva Como con York, gente sí, que tal vez cierto. no tiene como esa cercanía cultural o de cualquier Eh, tipo, ¿no? Hubo ya algunas limitaciones porque pues no, de pronto entre que hablo medio cortado el inglés y entre que les hacía como señas, pero fue como muy interesante estos intercambios que tuvimos, ¿no? El conocer cómo viven los profesores en Nueva York y cómo vivimos nosotros acá. En ese tiempo mi vida estaba súper austera, las pagas son diferentes, la forma en que se concibe el arte y se enseña es diferente. Aprendí muchísimo, sobre todo en que lo que nos falta en México no son instalaciones, no son grandes presupuestos, lo único que nos falta es enfoque, que tú quieras hacer algo y quieras lograrlo. Yo lo que aprendí allá es ver a los chicos dibujar todo el día, desde la mañana hasta la noche, y en la noche estar intercambiando sus sketches, sus libretas de dibujos diarios, Sí. y entre ellos compartiéndose tips. Y dije, no manches, aquí los estudiantes van 4 horas a la escuela, salen de ahí, lo primero que quieren hacer es echarse unas chelas y después irse a su casa a ver la televisión y no saber nada. Entonces, creo que aquí tenemos estudiantes de 2 horas, de 4 horas, cuando pues un artista es de tiempo completo. Mm. Ahora que también das clases aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿cómo vas aplicando y cómo vas sorteando todas esas cosas que te das cuenta que tal vez frenan un aprendizaje como más fluido a la gente a la que le das clases? Es complicado porque el sistema, por ejemplo, el TIPAP o el EDART estaba muy enfocado a la destreza manual, ¿no? Tú practicabas, hay talleres, hay una destreza manual muy importante ahí, donde pues desarrollas habilidades de dibujo, de grabado, de escultura. Sí. Mientras que en la carrera, pues ya no puedes hacer eso porque no hay como tantos espacios. Otra es que está enfocada más a cosas teóricas que complementan esa habilidad que ya deberías de traer. Ajá. Y que eso también creo que es importante que no desaparezcan las escuelas de iniciación,
me parece como muy importante esa labor, ¿no? O sea, que haya espacios de donde estudiantes de todas las áreas lleguen y, pues, trabajen para un bien común. Creo que eso es importante y creo que eso se sigue manteniendo ahorita y creo que es importante que no desaparezca, creo. En tu experiencia con el tema de los migrantes, ¿cómo fue el contacto? ¿Cómo surgió? Y después tú, ¿cómo lo tomaste para presentar algo? Ese fue un trabajo colectivo Sí. que se hizo. Nosotros estuvimos trabajando de manera colectiva con un grupo que se llamó primero Arte a 360 grados y de ahí nace otro colectivo que se llamó Tractor. Ok. Tractor. Con Tractor hicimos esa presentación con los migrantes. Es una beca que sacó David Rodrigo Ramírez Hernández, siempre dice que pronuncia todos sus apellidos. Entonces, David Rodrigo Ramírez Hernández metió ese proyecto que se llamó Nadie, donde él habla del viaje de Homero y pues tiene como varias aventuras. No es Homero Simpson, sino es de la Ilíada. Y entonces ahí en ese viaje se enfrenta a los cíclopes. En una de esas lo capturan y él trata de persuadirlos, los emborracha. Y en una de esas, pues le preguntan, ¿y tú cómo te llamas? Ya ahí como que en las copas. Le dicen, Nadie, yo me llamo Nadie. Entonces ahí mientras siguen como en el chupe, pues le pica el ojo y huye, ¿no? Entonces cuando llegan los otros cíclopes le preguntan, ¿y quién te hizo esto? Pues nadie. Entonces esa como frase de nadie nos gustó mucho. Nosotros cuando estábamos ahí haciendo esta pieza que era de arte sonoro audiovisual, le preguntábamos, hacíamos como ellos llegaban al albergue, no sabían que estábamos ahí en un espacio, yo creo que como así de tamaño. Nosotros estábamos en un rincón, así todos juntos, haciendo ruidos. Y yo emitía como algunas frases como hogar, abuelos, hermanos, padre, dinero, sueños. Y eso detonaba en los imaginarios de cada migrante algo fuerte, ¿no? Entonces, al final les decíamos que ellos eran héroes, les contábamos las peripecias que estaban en ese viaje que estaba con Homero y de todo lo que tenía que pasar, ¿no? Con cómo se enfrentaba a los cíclopes y que no estaba mal que ellos lucharan por emprender ese viaje como el viaje del héroe, por vivir una vida digna, una vida mejor que la que tienen, la que les ofrecen los lugares de los que vienen huyendo, ¿no? Que pues bueno, por X o Y razón, pues ya están, pues ya no pueden regresar, ¿no? O sea, ya emprendieron ese viaje y que no se sintieran mal. Entonces, nadie toma otro sentido, porque también vemos a los migrantes como nadie, como fantasmas, como que no están y no están. Entonces, se nos hizo como un nombre fuerte para ese proyecto y aprendimos mucho de convivir con ellos, de escuchar sus historias y de ahí viene como que esta parte donde descubrí que pues era como más incisivo, más penetrante, más lo que estaba logrando con ellos, que tal vez lo que hacía yo en una exposición, ¿no? O sea, como que descubrí que ahí había una trascendencia a través del otro, al igual que como cuando doy clases. Era muy similar, ¿no? Hacer este tipo de piezas donde podías trascender a través del otro compartiéndole algo, ¿no? En este caso, tu visión de cómo sientes que es la migración y cómo puedes ayudarlos desde el arte, ¿no? O sea, cómo puedes hacer algo que de alguna manera les mueva y les detone imaginarios y los haga salir de esa... ellos vienen súper golpeados, súper trastornados de un viaje desde Sudamérica, desde el sur, así hasta donde van, ya vienen como con una carga emocional muy fuerte. Claro. Entonces, de alguna manera es hacer que la olviden por unos minutos y creo que eso vale la pena. Creo que pues a muchos de ellos tal vez no se les olvide, será una experiencia rara. ¿Cómo tomas la inclusión de tu obra en esa celebración de los 100 años de muralismo
del billete de la lotería. ¿Cómo lo tomas y cómo funciona como ese tipo de... Esa cuestión fue sorpresiva para mí. Ajá, sí, ¿cómo es? Yo crecí justamente influenciado por el muralismo, porque donde vivía muy cerca del Museo Nahuacalli, que es un museo que creó Diego Rivera, es una pirámide de piedra volcánica. Mm. Ese museo me influenció bastante desde muy pequeño. Ahí una maestra, estaba evitando dar esta anécdota, pero pues bueno, es obligatoria, Sale. creo. Una maestra me separa del grupo y me lleva a un dibujo donde está una maquinita que Diego Rivera dibujó a los 3 años y me dijo, pues tú vas a ser artista, vas a ser como Diego Rivera, ¿no? Entonces, todo eso me marcó y pues obviamente el personaje Diego Rivera influyó en mi vida tanto de que pues estaba muerto, el Día de Muertos, o sea, la fecha de Día de Muertos es algo que es muy recurrente en mucha de mi obra, la muerte, las calaveras, el color, los colores de mexicanos, si es que existen, o sea, los colores chillantes, vibrantes Sí. todo eso me influenció y el muralismo mexicano, los ideales del muralismo mexicano que tienen que ver con lo social, con hacerlo como para el pueblo, estuvo ahí presente. Yo he hecho murales en el mercado de La Bola, allá en la colonia Jusco Montserrat, en la Ciudad de México. He hecho murales para particulares y he hecho como pintas, ¿no? Algunas pintas como street art en la calle. Mm. Y de ahí pues hice 2 murales para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde esa fue por una invitación del rector Víctor Cobb Paredes sobre la migración e identidad, la presencia de Tlaxcala en América. Algo que muchos desconocemos, históricamente Tlaxcala es un lugar muy importante a nivel América, toda América, ¿no? Tanto del norte como para el sur. Cuando salen los tlaxcaltecas en esta migración, hay algo que sucede, ¿no? Nosotros en la historia nos hablan de cuando llegan los españoles y conquistan, ¿no? Mm. Y después ya nos hablan cuando es la independencia de México. Pero pues, ¿qué pasa en el año 1600 y 1700, ¿no? ¿Qué pasa en esos casi 300 años de historia que no nos cuentan? Pues en ese tiempo los tlaxcaltecas estuvieron viajando, casi en su mayoría más ellos, y estuvieron colonizando. Hay muchas ciudades que fundaron los tlaxcaltecas. No sé, llegaron en Estados Unidos, casi hasta Canadá y hasta el Perú, ¿no? Y todavía se aventaron la puntada de ir hasta Filipinas. Ujú. Entonces están también en Asia. Hay muchos boxeadores que ya tienen como sangre de acá con sangre de allá y pues son como muy buenos, ¿no? O sea, creo que pues se ve como esa herencia, ese legado que ha dejado Tlaxcala en muchas partes. Es un legado cultural que por alguna razón la han omitido y la han transformado y la han minimizado. Tlaxcala, siendo un espacio tan pequeño, ahora territorialmente era un gigante cultural, ¿no? Es un colonizador también, es una persona que le debe toda América su cultura y que pues no se le ha dado ese reconocimiento, se le ha ocultado y creo que tiene que ver con esta fragmentación que utilizaron para conquistarnos. O sea, seguimos fragmentados, seguimos peleándonos entre todos sobre algo que al final nos conquistamos a nosotros mismos, de alguna manera. Estábamos revisando tu semblanza. ¿Has tenido oportunidad de presentar tu trabajo más allá de aquí de México, alrededor del mundo? ¿Tú cómo lo experimentas? ¿Cómo experimenta un artista como poder trasladar su trabajo y su producción a otros lugares y recibir tal vez cierto feedback? ¿Cómo lo vives? ¿Importa, no importa? ¿Nervios, ansiedad? ¿Cómo es? Es súper importante. La primera vez que me seleccionaron, curiosamente, pues también así llegó, mandé mi trabajo y de repente pues me dicen, pues ya estás en Polonia, ¿no? De hecho, fue la primera vez que hice un grabado y casi era la última. Yo casi no hago grabado,
Esa vez hice un grabado con un cúter sobre un triplay de pino, o sea, es lo peor que pude haber hecho. Pero lo logré de alguna manera ya con todos los dedos destruidos. Y ese grabado que era como de una señora vendedora de muñecas en Coyoacán, fue seleccionado para una bienal en Polonia. Yo en ese tiempo estaba muy joven, no viajé, no tenía la idea para como conseguir mis viáticos, pero pues me llegó todo el kit de cosas que sucedieron de ahí. Y desde ahí como que también en la escuela de iniciación donde estaba, así me trataban así de, no, Abel, es que Abel fue el que... Y tuve otra oportunidad también de ir a Japón. Hubo un intercambio México-Japón, me seleccionaron para ir. Sin embargo, también esa vez me dio miedo y no fui. No fui a Japón. Tenía mis temores de cómo me iba a desenvolver allá, de qué iba a hacer allá. A pesar de que me daban el hospedaje, o sea, pensaba que no iba a poder. No pedí ayuda, no pedí orientación. En ese momento me sentí solo y no fui. Y me arrepentí así, pues muchos años, ¿no? O sea, dejar pasar este tipo de oportunidades que te cambian la vida. O sea, el simple hecho, yo cuando iba de un estado a otro, a una escuela diferente, aprendía muchas cosas. Cada escuela es muy diferente, cada estado tienen como ambientes muy distintos, las fiestas también son muy diferentes. Todo lo que pasa ahí es diferente. Entonces, imagínate eso en un país distinto, pues es totalmente, aprendes porque aprendes. Casi es algo que todo mundo de joven tiene que hacer, ¿no? O sea, algo que tienen que hacer es viajar, conocer otros países, otras culturas, convivir y tener amigos de otros lugares. Es básico para la vida y te rompe este huevito donde crees que vives y que el mundo es algo, lo ves enorme y a la vez lo ves como también chiquito después. Es algo curioso. O sea, el mundo es así tan grande, pero también así te das cuenta de que pues somos, o sea, bueno, descubres muchas cosas de lo humano, de lo humano y de la vida. La vez pasada que platicamos, lo enfocamos exclusivamente en la onda de la colmena. ¿Nos puedes dar algunos adelantos de en qué andan trabajando, qué proyectos andan haciendo, cómo va todo por allá? Bueno, pues ahorita en la colmena estamos como reconfigurando muchas cosas. El año pasado nos dedicamos a salir, descentralizar los talleres que damos en la colmena, llevarlos a comunidades lejanas, porque creemos que eso también es muy importante, llegar a las comunidades más lejanas y llevarles algo, aunque sea poco, pero llevarles algo es importante y descubrir qué es lo que necesitan, qué es lo que podemos hacer con ellos, cómo podemos trabajar. Este año vamos a seguir como haciendo eso y vamos a estar trabajando muy de la mano con el Centro de Cultura Digital, que somos una extensión del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. Entonces vamos a estar trabajando en unos laboratorios enfocados como sobre todo como a los problemas ambientales y problemas que tienen que ver a la vez con la comunidad y cómo todo eso al final es entre holístico y cómo se afecta el entorno en general a partir de ciertas problemáticas. ¿Cómo vives y cómo experimentas tu concepto, tu idea del arte y la cultura en el Estado? Ahora que eres parte como de tal vez algo más institucional, desde un punto crítico, ¿tú cómo ves o cómo entiendes? ¿Cómo crees que está el arte y la cultura en Tlaxcala? Yo creo que ha avanzado bastante. Cuando yo llegué a Tlaxcala, mi visión era que Tlaxcala tenía 30 años de retraso aproximadamente. Y creo que ahora Tlaxcala está posicionándose, ya hay artistas que están pues dominando la escena, no solamente de Tlaxcala, sino a nivel nacional, algunos ya está conectando a nivel internacional y eso me parece bueno. Yo en algún momento le comenté a mis estudiantes que cuando sucediera eso, pues yo me iba a sentar a comer mis palomitas y ver cómo sucedía todo, ¿no? Y es bien curioso cómo se ha pasado el tiempo y cómo han ido sucediendo las cosas. Si bien todavía falta mucho camino que trabajar, mucho camino que recorrer,
Creo que hoy por hoy ya hay espacios, algunos se han perdido, algunos se han recuperado, pero creo que más que los espacios, más que los apoyos, más que todo eso, es los artistas que han nacido y los artistas que ahora están luchando por eso, y los artistas que están generando sus propios espacios, sus propias galerías, sus propios colectivos. Creo que Tlaxcala va por buen camino y creo que entre más se unan, más trabajen en colectividad, más luchen en conjunto por hacer cosas, va a crecer todavía más. Yo creo que aquí la cuestión es que más que se dividan, cada vez se unan más. Eh, Te iba a preguntar por qué hace un momento surgió el tema de cómo este artificio alrededor del arte en sí es lo que a veces incluso aleja hasta quienes lo consuman o lo vean. ¿En qué crees que recae la responsabilidad de no seguir cayendo como en esas prácticas? De acercar el arte como en real a la gente y de no hacerlo como una ceremonia de algo que no conecta con nadie. Creo que tiene que ver, uno, con el artista y las aspiraciones que tiene, ¿no? Si en este caso te sistematizas, eh, pues el lenguaje de los museos funciona, pero funciona para ciertos públicos. El lenguaje de las galerías funciona, pero funciona también para ciertos públicos. Entonces, tú lo que tienes que hacer es inventar tus propios espacios y tus propios lenguajes. Inmensidad es un poco ese ejemplo y otros ejemplos de los proyectos que hemos realizado de manera colectiva. Creo que tienen que ver con eso, cómo tú te inventas tus propios espacios. Nuestra bandera era es todavía, hacer arte sin intermediarios, ¿no? Eh, Llegar a un museo y que te digan, no, pues él es artista y aquí está su ficha técnica y aquí está esto, esta descripción que está aquí, esto es arte, esto es lo que significa el arte. Está bien para, pues, gente que tiene una formación y que tiene, pero yo siento que hay otra parte del arte que tiene que llegar a la gente y que tiene que llegar sin intermediarios, ¿no? Y que ni siquiera tiene que decir, ni siquiera tiene que ir etiquetado como arte o como algo, sino como una energía, una acción que tú haces y que lo haces para sacudir al otro. Te tiene que sacudir, te tiene que llegar, te tiene que impactar, te tiene que decir algo, te tiene que transmitir algo, si no, creo que estás haciendo mal tu trabajo. Si pudieras darle 3 consejos prácticos, pero 3 consejos que se hayan originado como de tu propia experiencia a personas que estén interesadas en aventarse a este mundo del arte, ¿qué podrías decirle? Creo que lo más importante siempre es ser constante, no detenerse, entrarle a todos los premios, a todas las becas, a todo lo que se mueva, tirarle a todo lo que se mueva, hacer una buena carpeta, viajar, conocer otra gente, estar al pendiente de lo que se está haciendo en todo el mundo. Si a uno le gusta el dibujo, ver el dibujo que están haciendo en otros lados. Si estarse informando y estar como muy al pendiente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, a mí me ocurría un poco que de pronto comenzó la boga de la inteligencia artificial por noviembre, ¿no? Y yo lo estaba dejando como pasar, gracias a una personilla que anda por ahí, que estuvo como muy insistente. Pues ya me metí, me conecté con eso, ¿no? Había dejado pasar, de hecho, los NTFs. Sí. Pero dije, bueno, voy a investigar esto de la inteligencia artificial y ya me clavé y estoy como trabajando sobre eso. Pero sí, de repente uno tiene que estar siempre como refrescándose y estándose empapando de todo, porque pues realmente si no lo haces, pues no estás, no porque pretendas inventar el hilo negro, sino más bien para que no caigas como en una repetición de lo que ya hay demasiado, ¿no? O sea, creo que eso te alimenta, como que uno se debe de alimentar de muchas cosas para poder crear tu obra. O sea, sí tienes que comer del cine, de la tele, de las series, de todo. Tienes que alimentarte para poder sacar lo tuyo y uno es estar como al corriente en todo lo que está pasando. Perfecto. Y por último, ¿nos puedes recordar tanto tus redes sociales para checar tu trabajo
y las redes sociales de los proyectos en los que andas involucrado, de La Colmena, de Inmensidad. Ay, Bueno, así como cómo estar en Facebook o en Twitter o en Instagram. Yo estoy como Abel Benítez, no es Abel-Benítez-MX en Instagram. En Facebook creo que estoy como Abel Benítez MX. Y ahorita ya cerré mis páginas de internet. Antes estaba como abelbenitez.mx, pero ya la cerré. Estoy solamente con el Instagram y con el Facebook. No he generado como... está la página no sé si todavía exista, colectivotractor.tk. Ok. Y también en La Colmena que sigan La colmena es La Colmena TLX en Facebook, Instagram y Twitter. Pues ahí está. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Abel. No, por estar gracias, aquí con nosotros. Leo. Gracias por la invitación y falta también tu entrevista. Es algo que vengo a decirles. Falta tu entrevista, alguien que te entreviste. Si no, yo te entrevisto. Vamos a hacerla. Ya está. Hacemos una entrevista de Leo. Está bueno. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias. Visiten las redes sociales de New News, de La Colmena, de Abel. Y pues nada, aquí estamos.